Hola, soy Julieta Straccia, docente del taller inicial y en esta ponencia vamos a trabajar acerca de la operación discursiva de definición. En el taller trabajamos esta operación discursiva a partir de su función en textos explicativos y su función en textos argumentativos. Y creemos que es importante focalizar en esta operación discursiva, ya que van a lo largo de la carrera, en distintas producciones, en distintos géneros con los que van a estar trabajando los alumnos, parciales, finales, trabajos prácticos, informes de lectura, van a tener que retomar muchísimas veces esta operación discursiva y vemos que efectivamente es una de las operaciones discursivas que más les cuesta al momento de redactar y organizar la información, ya que implica además demostrar, implica por una parte la cuestión de la redacción, pero también implica poder demostrar la comprensión sobre el tema. En este manual y en los manuales, por lo general, de lectura y escritura, se focaliza entonces en cómo se organiza una definición, cómo el alumno tiene que presentar una definición, qué verbos, qué frases puede utilizar para definir y qué información tiene que estar presente. Es decir, siempre se menciona el hecho de que tiene que estar la categoría superior a la que pertenece la palabra y los rasgos que permiten distinguir justamente esa palabra, es ese hipónimo de otros cohipónimos posibles. En los manuales de lexicografía específicos se trabaja, se clasifican las definiciones en definiciones propias y definiciones funcionales. Las definiciones propias son aquellas que se utilizan para explicar palabras con contenido semántico, mientras que las definiciones funcionales, vamos a ver, son palabras que se utilizan son tipos de definiciones que se utilizan para explicar palabras con contenido gramatical. Dentro de las definiciones propias suelen presentarse como las más importantes la definición hiperonímica, sinonímica y antonímica, es decir, ubicar al definido en una clase semántica, un hiperónimo, y distinguirlo de los otros cohipónimos a partir de los rasgos, de determinados rasgos, mientras que en la sinonímica se presenta como definidor un sinónimo y en la antonímica un opuesto negado. No es algo bueno, no es malo, por ejemplo. En los manuales, por lo general, como veíamos, se utiliza como se presenta la definición a través de la definición hiperonímica. Se espera que los alumnos utilicen y produzcan ese tipo de definición porque es efectivamente el que después se les pide en general en las distintas materias. Si analizamos distintas definiciones de los alumnos, distintas producciones de los alumnos, vamos a ver que justamente en este tipo de producciones se ven problemas en cuanto a ubicar al definido, aquello que se está definiendo, en una categoría superior, porque se incluye en una categoría superior errónea, por ejemplo, o poder caracterizar correctamente los rasgos. En estas producciones, si uno ve género discursivos, lo ve como definido como un grupo de personas o como textos en vez de como tipos de enunciados. Todas estas producciones que se van a analizar son producciones que los alumnos hacen, definiciones que se le piden a los alumnos que hacen con el material en mano. No es que es un problema de falta de estudio o una cuestión de memorización, sino que es una cuestión que al reformular no logran ubicarlo en la categoría superior que le corresponde. Entonces, género discursivo como un tipo de persona,
Lo mismo ocurre acá con el teletrabajo y el trabajo remoto. En las dos primeras producciones se ve que el teletrabajo es definido como es la persona que realiza su trabajo. Lo mismo acá, son personas que están prestando servicios. Como señalan entonces que el teletrabajo es un tipo de persona. Claramente si uno reflexiona con los alumnos acerca de esto, observan su error, pero al momento de redactarlo son errores que persisten en distintos tipos de definiciones, en distintos ámbitos y a lo largo de las distintas materias que cursan en las carreras. Y acá también el trabajo como un contrato de trabajo, el trabajo remoto. Otras veces lo que se hace es ubicarlo en un hiperónimo que no es erróneo, pero que tampoco es preciso. Es como decir que algo es una cosa o un elemento, en este caso se dice es una actividad, que está bien, es una actividad, pero es un tipo de actividad específica y eso es lo que les falta entonces una mayor precisión, un hiperónimo más cercano a aquello que se está definiendo. Otras veces se define eh, bien el hiperónimo, pero no se lo caracteriza, no se da ningún rasgo específico acerca de ese hiperónimo. Y otras veces sí se dan algunos rasgos, como acá características del género discursivo son contenido temático, estilo verbal, estructura, se los menciona, en este caso se menciona solamente la estructura y el contenido, pero se mencionan los rasgos, pero no se definen a su vez estos rasgos, solo quedan mencionados. Y esto entonces es lo que muchas veces da como resultado respuestas incompletas, que no están mal, pero que uno le señala que está incompleto. Eh, Bien, entonces estos son los problemas que pudimos observar en relación con las producciones de los alumnos, una identificación errónea de la categoría superior, una imprecisión en cuanto a esa categoría superior, una no identificación de los rasgos que no se señalan directamente o aparecen los rasgos pero no se explican, no se definen a su vez estos rasgos, ¿sí? Eh, entonces lo que se propone es trabajar con los alumnos a partir de la producción de los alumnos y la corrección posterior de uno, trabajar a través de algún tipo de ejercicio virtual, trabajar con los distintos elementos de la definición como para que los alumnos puedan volver a reflexionar acerca de esto que hicieron y en lo que se equivocaron y que muchas veces además les queda el formulario más a mano como un resumen para poder revisar después más adelante cuando lo necesiten. Esto podría ser a través de un formulario de Google o a través de cuestiones más lúdicas como el Kahoot o eh, herramientas que ofrece la misma página del campus, como los cuestionarios. Entonces acá proponemos un posible tipo de ejercicios, que muchos de ellos están eh, de modo similar, las consignas en el manual actual o en manuales previos, donde, bueno, el primer ejercicio espera que el alumno se acerque, básicamente apunta solamente a eso, se acerque a lo que es una definición lexicográfica, es decir, que el alumno pueda ver en un diccionario general, que más adelante en su carrera será un diccionario especializado o una enciclopedia, sobre las definiciones para poder correrlo un poco de la búsqueda de información como algo más impreciso en Google. Entonces, bueno, ver qué elementos se ofrece en una definición lexicográfica o en una definición enciclopédica. En este caso se trabaja con una definición lexicográfica. Eh, un segundo ejercicio, se espera que trabajen con lo que es la categoría superior y entonces poder observar acá esto según los problemas con los que se haya encontrado el alumno, poder observar eh, cuáles son las categorías superiores, a qué se refiere uno con categoría superior, ver este vínculo entre el hipónimo y el hiperónimo, como para poder trabajar con esto.
Y una tercera pregunta donde se mantenga la cuestión de la categoría superior, que suele costarles, pero que además incluya los rasgos. Y acá se puede reflexionar además acerca de qué rasgos son importantes en cada tipo de definición. Entonces, bueno, qué elementos, qué rasgos van a tener que estar en elementos de este tipo, qué rasgos van a tener que se esperan en elementos de otro tipo, para que puedan reflexionar los alumnos y observar que esos rasgos tienen que estar presentes al momento de definir una palabra. Una cuarta pregunta que apunta a que los alumnos puedan efectivamente explicar, escribir, producir esa definición de manera correcta, y entonces algunos verbos que sí van y otros que no, que puedan observar eso. Y una quinta que se trabaje a partir de la operación discursiva de definición y las otras operaciones con las que los alumnos ya trabajaron, que puedan observar qué características son propias de la definición y cuáles corresponden a otras operaciones. Y por último, una sexta pregunta donde se trabaje a partir de definiciones reales, los chicos puedan reflexionar cuáles son las más correctas frente a otras que tal vez no estén del todo mal, pero sean imprecisas o poco explicativas, que es lo que uno les va señalando a los alumnos justamente en sus propias producciones. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.